Biblia cronológica de estudios. Nueva Biblia de las Américas estudia la Biblia en el orden de los sucesos y su contexto. Lucas 17 del 1 al 10. Advertencias a los discípulos. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgare una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo: me arrepiento, perdónalo. La fe y el servicio. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas, y cuando regresa del campo le dice: ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame algo para cenar, y vístete adecuadamente, y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo cuando hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Lucas 17 del 11 al 19. Los 10 leprosos. Aconteció que mientras Jesús iba de camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que, mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias, y este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Entonces le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Lucas 17 del 20 al 37. Llegada del reino de Dios. Habiendo preguntado a los fariseos a Jesús cuándo vendría el reino de Dios, él les respondió: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán: miren, aquí está, o ahí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Y a los discípulos les dijo: vendrán días cuando ustedes ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Y les dirán: miren ahí, miren aquí. No vayan ni corran tras de ellos, porque cuando el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego, azufre del cielo y
los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos, y de igual modo el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que pierda la conservará. Les digo que en aquella noche dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Respondiendo ellos, le dijeron: ¿Dónde, Señor? Y él les dijo: donde esté el cuerpo, ahí también se juntarán los buitres. Mateo 19 del 1 al 15. Jesús en Judea. Cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y grandes multitudes siguieron a Jesús y los sanó ahí. Enseñanza de Jesús sobre el divorcio. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciéndole: ¿Le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús les dijo: no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado, porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Jesús bendice a los niños. Entonces trajeron algunos niños a Jesús para que pusiera las manos sobre ellos y orara, y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner él las manos sobre ellos, se fue de ahí. Marcos 10 del 1 al 16. Jesús en Judea. Levantándose de ahí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Enseñanza de Jesús sobre el divorcio. Se acercaron algunos fariseos y para poner a prueba a Jesús le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Qué les mandó Moisés?, les dijo Jesús. Ellos respondieron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo: por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra.
Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto, y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús bendice a los niños. Traían niños a Jesús para que él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Lucas 18 del 15 al 17. Jesús y los niños. Y traían a Jesús aún a los niños muy pequeños para que los tocara. Al ver esto, los discípulos los reprendían. Pero Jesús, llamándolos a su lado, dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos en el reino de Dios. En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Mateo 19 del 16 al 30. El joven rico. Un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le respondió: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Peligro de las riquezas. Jesús dijo entonces a sus discípulos: en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le respondió: mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Jesús le dijo: en verdad les digo que ustedes que me han seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Marcos 10 del 17 al 31. El joven rico. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y, arrodillándose delante de él, le preguntó:
Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Peligro de las riquezas. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decir a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Lucas 18 del 18 al 30. El joven rico. Cierto hombre providente le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Lo imposible para los hombres es posible para Dios, respondió Jesús. Y Pedro dijo, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les contestó, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero de la vida eterna. Meditemos. Un joven rico le preguntó a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna.
Seguir los mandamientos era un requisito que el joven esperaba, pero se sorprendió y se retiró afligido cuando se le dijo que vendiera todas sus posesiones. Jesús percibió que el problema del joven rico no era que poseía muchas posesiones, sino que se preocupaba más por ellas que por hacer la voluntad de Dios. Los discípulos también se sorprendieron al escuchar a Jesús hablar sobre lo difícil que es para los ricos entrar en el reino de los cielos. La sabiduría judía tradicional sostenía que las grandes riquezas eran una señal del favor y de la bendición de Dios, mientras que las enfermedades y la pobreza eran una señal de la maldición de Dios. Pedro le recordó a Jesús que los discípulos habían renunciado a todo para seguirlo, y Jesús le aseguró a que habría recompensas para todos los que le siguieran finalmente. Sin embargo, esas recompensas estarían basadas en la gracia de Dios, no en el mérito humano. Oremos. Así es, Señor Jesús. Gracias por la enseñanza que nos das el día de hoy, Señor. Gracias, mi Señor, porque nos hablas a que guardemos estos mandamientos, a que cumplamos, mi Señor, con ese amor que tú nos das para nuestro prójimo, que veamos por nuestro prójimo, Padre. Que no nos enfoquemos en las riquezas, que tú, mi Señor Jesucristo, tienes el control de todo, Padre. No por no enfocarnos significa que debemos de vender todo lo que poseemos. No, tenemos la responsabilidad de velar por nuestras necesidades y la de nuestras familias, de manera que no seamos cargas para los otros. Enséñanos, mi Señor, a tener un buen balance, una buena administración y también tener ese corazón de ayudar a los demás, a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. Ayúdanos a todos guardar los mandamientos, mi Señor, como tú nos los pides. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. También te pido, Señor, que bendigas a los oyentes, que los ayudes a día con día a salir adelante, que tomen las buenas decisiones, que tu Espíritu Santo instruya a la gente, mi Señor Jesús. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.